Hola cuarto medio, en esta ocasión voy a explicar la guía 5, ¿cierto? Que vimos, ¿cierto? Una semana atrás, de expresiones algebraicas, ecuaciones e inecuaciones lineales. Número 1, bueno, tengo que realizar esa operación, entonces recordemos que yo tengo que trabajar desde el paréntesis interior al exterior. Entonces lo primero va a ser esto. Voy a tener a por paréntesis a menos 0, a menos a es 0, por a menos a, cierro paréntesis, dividido menos a. ¿Qué voy a hacer después? La multiplicación. Si recuerden, papo mudas, primero tengo que multiplicar. Es decir, era paréntesis, potencias, multiplicación, división, adición, sustracción. Entonces me va a quedar a por a menos a, 0 por a es 0, entonces queda menos 0, menos a. Cierro paréntesis, menos a. Me va a estar igual. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a restar. Entonces me va a quedar a menos a, me va a quedar 0, menos 0, 0. Entonces me va a quedar a por menos a dividido menos a. Igual. Entonces a por menos a me va a quedar. Recuerden que en este caso yo trabajo de izquierda a derecha. Entonces me va a quedar menos a cuadrado dividido menos a. ¿Y eso cuánto es? A. ¿Por qué? Menos y menos, ¿cierto? Va a dar más. A cuadrado dividido a. Mantengo la base, resto de exponentes, entonces me va a quedar 2 menos 1. Me va a quedar 1. Entonces, A simplemente. Alternativa C. Número 2. Dice, para la alianza de un colegio, un grupo de estudiantes confeccionará una bandera de forma rectangular, con 3 franjas rectangulares, una de color verde, amarillo y azul, como se muestra en la figura. El grupo quiere que la medida del ancho de la franja de color amarillo sea el doble que de la medida del ancho de la franja azul. Es decir, si el azul es X, amarillo va a ser 2X. Y que la medida del ancho de la franja verde sea 15 centímetros menor que la de la franja azul. Es decir, verde va a ser azul menos 15. Y me preguntan por la medida del ancho de la franja amarilla. Entonces, qué sé yo, que el ancho total de la bandera es de 85 centímetros. Por lo tanto, me va a quedar x menos 15 más 2x más x igual a 85. Entonces me va a quedar 4x menos 15 igual a 85. 4x igual a 85 más 15. 4x igual 100. Voy a bajar un poquito. Entonces x va a ser igual a 100 dividido 4. Y esto es 25. Y como me preguntan por la amarilla, es 2x. Es decir, la amarilla es 2x. Luego me va a quedar 2 por 25. Y esto es 50. Alternativa A. Número 3. En la figura se muestran dos cuadrados. Ya, cuadrados, ahí me faltó la S. Uno dentro del otro. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el área sombreada? Entonces yo tengo que recordar que si tengo un cuadrado cualquiera, ¿cierto? Tienen ángulos rectos, tiene un lado A, es decir, el lado es A. El área de este cuadrado va a ser A cuadrado. A, ¿sí? Eso es el área. Entonces, ¿qué ocurre? En el primer cuadrado, en el más chiquitito, el área va a ser 4, ¿cierto? Porque va a ser 2 por 2. Y el más grande, el área va a ser, la voy a poner con verde, ¿cierto? Este de aquí, como el lado es x más 3, el área va a ser x más 3 al cuadrado. ¿Sí? Lo voy a marcar para que se note mejor. Ahí, ¿cierto? Y este es 4. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el área sombreada? Lo voy a hacer con negro. El área sombreada va a ser el área del cuadrado pequeño, es decir, del cuadrado grande, menos el área del cuadrado pequeño, ¿cierto? El grande y el pequeño. Es decir, me va a quedar 4
Es decir, x más 3 al cuadrado menos 4. ¿Sí? Y esto va a ser x cuadrado más 6x más 9 menos 4. Esto es x cuadrado más 6x más 5. ¿Y qué ocurre? Yo puedo factorizar binomio con término en común. X, X. Dos que al multiplicarse, dos números, ¿cierto? Que al multiplicarse me den 5 y al sumarse me den 6, son 5 y 1. Por lo tanto, la alternativa correcta es la E. ¿Sí? 4. Calliope efectúa el siguiente procedimiento. Entonces me muestra el procedimiento. Yo tengo, mira, aquí un cuadrado del binomio. Y aquí tengo simplemente un monomio por un binomio. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace primero? Va a multiplicar ahí, ¿cierto? Entonces menos 10 por 2x es menos 20x, está bien. Pero ¿qué ocurre? Menos 10 por 3 es menos 30. Entonces aquí está el error, ¿cierto? Está en el primer paso. Ahí está el error porque después lo trabaja bien. Mira, hay que hacer el cuadrado del binomio de forma correcta, pero está el más 30, que debería ser un menos 30. Por lo tanto, ¿dónde está el error? En el primer paso. Número 5 dice, ya, si x cuadrado menos 64 es distinto de 0, más que nada para que el denominador no se haga 0, me piden ver a cuánto equivale esa expresión, ¿cierto? Esta de aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Factorizar. Miren, en el numerador voy a buscar un binomio con término en común. X, X. Y en el denominador yo tengo que fijarme que tengo cuadrado y otro cuadrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque 64 es 8 al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer es una suma por la diferencia, ¿cierto? En este caso va a ser la raíz de x cuadrada, que es x, y la raíz de 64, 8 menos 8. Entonces, ahora me pregunto en el numerador. Números que al multiplicarse me den menos 56 y al sumarse me den 1. Y esos son 8 y menos 7. Entonces, ¿qué ocurre? Simplifico y va a quedar x menos 7, x menos 8. Alternativa B. El número 6, sea ax por 2x cuadrado menos 3b más ab igual a 2ax cubo menos 5bx con a y b números reales mayores que 2. Al despejar x, ya yo tengo que despejar x, entonces voy a escribir la ecuación. Ax por 2x cuadrado menos 3b más ab igual 2ax cubo menos 5bx. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Voy a trabajar, aquí voy a multiplicar. Me va a quedar 2ax cubo menos 3abx más ab igual 2ax cubo menos 5bx. ¿Qué ocurre? Miren, puedo hacer eso, ¿sí? Porque tengo 2ax cubo en ambos lados con el mismo signo. Entonces en algún momento se van a anular. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar las x a un lado. Es decir, aquí me va a quedar AB y aquí me va a quedar 3abx menos 5bx. ¿Sí? Eso es lo primero. Como me piden x, voy a despejar x como factor común. X factor de 3ab menos 5b. Por lo tanto, me va a quedar que x es igual a ab dividido 3ab menos 5b. Pero puedo seguir simplificando, es decir, factorizando. Me va a quedar AB y aquí voy a factorizar por B. Me va a quedar factor de 3A menos 5, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Miren, simplifico la B, por lo tanto me va a quedar A dividido 3A menos 5 igual a X. Y está resuelto, es decir, la alternativa E. Número 7. En una verdulería, un kilo de frutillas cuesta 300 más que un kilo de limones, 400 más que un kilo de naranjas y 600 más que un kilo de manzanas. ¿Cuál de las siguientes informaciones por separado permiten determinar el valor del kilo de frutillas? Entonces, miren, ¿qué puedo hacer? Yo voy a escribir, antes de ver los 3 puntos, voy a colocar las frutillas, los limones, las naranjas y las manzanas.
Entonces voy a tener F, L, N y M. Tengo que ver cuáles son las más económicas, ¿sí? Entonces las más económicas van a ser las manzanas. ¿Por qué? Porque las frutillas son 600 pesos más caras que las manzanas. Por lo tanto, mi X van a ser las manzanas. Luego, si yo comparo naranja y manzana, van a haber 200 pesos de diferencia. Luego los limones van a ser 300 y claramente las frutillas valen 600 más. Sí, yo tengo eso. Ya ahora tengo que ver si puedo calcular lo que me están pidiendo. Entonces lo primero me dice 3 kilos de frutillas y 4 kilos de naranjas. Cuestan en total 5.400. A mí no me piden calcular el valor, ver si la información me permite calcularlo, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Con el punto 1 están diciendo que 3F, ¿cierto? 3 kilos de frutillas más 4 de naranjas valen 5.400, ¿sí? ¿Qué ocurre? Miren, está todo en función de X. Entonces yo voy a poder hacer una ecuación. Me permite calcular. Punto 2. 2 kilos de frutillas más 5 de manzanas cuestan 4.000. También está todo en función de X. Esa es la clave. También voy a poder hacerlo. El punto 3. 4 de limones más 3 de manzanas cuestan 4.000. También lo puedo hacer, ¿cierto? Por esto de aquí. Todos están en función de X. Tengo una sola incógnita. Por lo tanto, es 1, 2 y 3. Si ustedes quieren, pueden calcular, ¿cierto?, el valor de cada kilo. Se los dejo como un desafío. Número 8. Si aquí hay un pequeño problema, lo voy a subir. Ahí. Dice, si el gráfico adjunto representa el conjunto solución para x en la inecuación x medio más 5 menor o igual que x quinto más 2, entonces el valor de a es, ya, entonces tengo que desarrollar la inecuación. Tengo x más 2 más 5 menor o igual a x más 5 más 2. Como tengo fracciones, yo voy a multiplicar por el mínimo común, que es 10, porque 2 por 5 es 10. Me va a quedar 10 por x medios más 10 por 5 menor o igual a 10 por x quintos más 10 por 2. Entonces simplifico aquí 5, entonces me queda 5x más 50 menor o igual a, entonces simplifico, queda 2, 2x más 20. Me va a quedar 5x menos 2x menor o igual a 20 menos 50. Por lo tanto, me va a quedar 3x menor o igual a menos 30. Es decir, x es menor o igual a menos 30 dividido 3. Es decir, x es menor o igual a menos 10. Si tengo el conjunto solución. Claramente este valor de a va a ser menos 10, ¿sí? Porque aquí está. Y además, la pelotita se pinta porque tengo menor o igual. Luego, la alternativa correcta es la A. Número 9. El cuádruple del sucesor de n no es menor. Entonces, miren, vamos leyendo y escribiendo. El cuádruple del sucesor de n. Entonces, si yo tengo un número cualquiera, n, el sucesor, va a ser n más 1. Entonces, si me hablan del cuádruple del sucesor, su cuádruple va a ser la, ahí me equivoqué, el acento la, voy a borrar eso, ahí, va a ser 4 veces n más 1, ¿cierto? Que es el sucesor. Pero me dice que no es menor que el triple del antecesor de n. Ya, entonces ahora tenemos el antecesor de n, es decir, n menos 1. Y claramente el triple va a ser 3 factor de n menos 1. Ya, eso es importante. Por lo tanto, ahora tengo que ver cuál es el menor valor de n que cumple la condición. ¿Cuál es la condición? Que el cuádruple, voy a escribir con azul mejor, ahí sí, el cuádruple del sucesor tiene que ser mayor o igual. ¿Por qué mayor o igual?
que el triple del antecesor, porque dice que no es menor. No es menor, entonces puede ser igual, pero no puede ser menor. Por eso yo coloco mayor o igual. Y ahora lo que tengo que resolver es esta inecuación. Me queda 4n más 4 mayor o igual a 3n menos 3. Entonces me queda 4n menos 3n mayor o igual a menos 3 menos 4. N mayor o igual a 7. Y como me preguntan por el menor valor, claramente el menor valor es 7. Es decir, la alternativa correcta es decir, menos 7, disculpen. Menos 7, sí, porque es menos 3 menos 4. Entonces, la correcta es la B. Número 10. Si m y n son números reales positivos, tal que m es mayor que n. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Entonces, veamos el punto 1. Miren, podemos dar un valor cualquiera. Voy a dar valores sencillos, 2 y 1. Entonces me va a quedar 2 más 1 dividido 2 menos 1. Es decir, esto va a ser igual a 3 dividido 1. Podríamos ver otro caso, ¿sí? Que aquí va a ser mayor que 1. Como son números reales, podríamos decir que, por ejemplo, m sea 3 y n sea 0,5. Entonces me va a quedar 3 más 0,5. 3 menos 0,5. Me queda 3,5 dividido 2,5. Y eso es mayor que 1. Y siempre se va a dar que el numerador sea mayor que el denominador. Por lo tanto, esto es verdadero. Punto 2. Me dice que, ya voy a dar los mismos valores, 2 y 1. Entonces me va a quedar menos un medio. En el otro caso me va a quedar menos 1 partido 1. Es decir, menos un medio menos 1. Me dice lo siguiente. Esto es falso, ¿sí? Esto es lo verdadero. Por lo tanto, automáticamente es falso. Y el punto 3, de nuevo, m igual 2, n igual 1. Entonces me queda 1 partido n menos m, 1 menos 2. ¿Y qué me va a ocurrir? Abajo va a quedar un número negativo. Entonces automáticamente va a ser menor que 0. Y siempre va a ocurrir. ¿Por qué va a ocurrir? Porque m es mayor que n, ¿sí? Entonces, los correctos es 1 y 3. Número 11. Sean A y B números positivos distintos entre sí. Se puede determinar el valor numérico de la expresión 1 partido a menos b dividido 1 partido a cuadrado menos b cuadrado, sí. Lo primero es ver si yo puedo simplificar eso o factorizarlo. Entonces tengo, con rojo, 1 partido a menos b dividido 1 partido a cuadrado menos b cuadrado. ¿Qué voy a hacer? Voy a partir por 1 y me va a quedar a, y aquí me va a quedar 1 menos ab, ¿cierto? Multipliqué el denominador y después multipliqué el cruzado, y abajo me queda a cuadrado, 1 menos a cuadrado, b cuadrado. ¿Y ahora qué hago? Voy a simplificar esto, es decir, factorizarlo, como una diferencia de cuadrados. Me va a quedar 1 partido ab dividido a, y aquí me va a quedar 1 menos ab, 1 más ab, dividido a cuadrado. Siguiente paso, dividir, son fracciones, entonces me va a quedar 1 partido ab partido a por a cuadrado partido 1 menos ab, 1 más ab, ¿sí? Entonces simplifico aquí, aquí y aquí. Es decir, me va a quedar a dividido 1 más ab, ¿sí? Eso pude llegar, es la expresión más simple. Entonces, si yo voy al punto 1, este de aquí, si yo trabajo eso, me va a quedar a factor de 1 menos ab igual a 2. Eso. Si yo trabajo el otro punto, me va a quedar a factor de 1 más ab igual a 4. ¿Qué ocurre? Ocurre lo siguiente. Yo podría hacer aquí un juego. ¿Por qué? Porque me va a quedar 1 más ab igual a 4a. Entonces, si yo voy
a la expresión final, que está aquí, esto va a ser igual a, según el punto 2, si el punto 1 no me ayudó mucho, pero según el punto 2, va a ser a partido 4a, simplifico, un cuarto. Por lo tanto, yo la puedo hacer con el punto 2. Y la última dice, se puede determinar el valor central de tres números impares consecutivos si se sabe que la suma de ellos es. Recordemos que un número consecutivo, como lo escribía, es más, primero, un impar es de la forma 2n más 1. Por lo tanto, los tres impares consecutivos van a ser 2n más 1, 2n más 3, 2n más 7. Y a mí me piden el central. Entonces, si yo sé que la suma de ellos, es decir, miren, si yo lo sumo, me va a dar 6n más 11, más 9, más 9, ¿cierto? Esto es 5, disculpen. Es 5 aquí, ¿sí? 5. Entonces 6n más 9. ¿Y qué me dice el punto 1? Punto 1 me dice que la suma de ellos es a lo más, es decir, es menor o igual a 75. Y el punto 2 me dice que la suma de ellos es a lo menos 63. Yo lo puedo calcular, ¿sí? Porque yo ya tengo la inecuación. Es más, miren, si yo la resuelvo rápidamente, en el primer caso me va a quedar 6n menor o igual a 66, ¿sí? Entonces n va a ser menor o igual a 11. Y en el segundo caso me va a quedar 6n mayor o igual a 54, por lo tanto n es mayor o igual a 9. Sí, ahí lo tengo. Sí, tengo los dos casos. Por lo tanto, yo lo puedo hacer tanto con la 1 o con la 2. Cada una por sí sola. Y bueno, ahí está la tabla de respuestas. Y quiero agregar los desafíos que dejé en esa clase, ¿cierto? La clase de nociones de álgebra, ecuaciones e inecuaciones. Y eran dos desafíos. El primero dice, si el doble de un número es igual al triple de su antecesor, es igual al triple del antecesor. ¿Sí? Es tan simple como eso. Entonces aquí me va a quedar 2x igual a 3x menos 3. Luego 3 es igual a x. Y listo, está el número, que es 3. Porque si yo lo compruebo, miren, al comprobarlo, yo voy a tener 2 por 3 igual a 3 por 3 menos 1. Aquí tengo 6 y aquí me queda 3 por 2. Claramente es igual. Y el otro desafío decía, encuentra los tres mayores números enteros consecutivos cuya suma no exceda 28. No exceda números consecutivos, es decir, un número x, un número x más 1, un número x más 2, cuya suma no excedan, es decir, menor o igual a 28, porque puede ser 28, pero no excederlo. Entonces va a quedar 3x más 3 menor o igual a 28, 3x menor o igual a 25, x menor o igual a 25 tercios. 25 tercios, es decir, 25 dividido 3, que me queda 8 sobre 1 bajo, me va a quedar 8,3 periódico. Es decir, ¿cuáles son los menores enteros? En este caso, van a ser 8, 9 y 10. ¿Por qué? Porque si yo lo sumo, me va a dar 27, ¿sí? Eso es importante, igual verlo, porque, por ejemplo, si yo dijera que fueran, lo voy a hacer con azul, y no me va a dar 9, 10 y 11, estos suman 30, ¿sí? Por lo tanto, este es el caso correcto. Bueno, eso ha sido todo, nos estamos viendo y luego voy a subir los videos de función, ¿cierto? Y ecuaciones, sistemas de ecuaciones. Cuídense.